Colosenses capítulo 1, verso del 3 al 14. Dice de la siguiente manera: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Le invito a que tome su asiento. Quiero también aprovechar de saludar a todas las mamitas que en esta mañana están aquí. Comercialmente usted sabe que se celebra hoy día aquí en Chile el Día de la Madre, así que el Señor les bendiga a cada una de las mamitas que están, que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos ayude en nuestro día a día. Algunas tienen 3, 4, yo digo, ¿cómo lo harán? Yo tengo 2 y estoy un poquito estresada, un poquito. Pero no es fácil la tarea de ser mamá. Así que el Señor les bendiga. ¿Qué le parece si le aplaudimos a este rol de madre? ¿Sí? Que sean muy bendecidas, amadas madres. Y qué mejor que nosotros poder llevar a nuestros hijos al Señor. ¿Sí? Así que después vamos a esperar nuestros regalitos. Esperemos. Bueno, quiero compartir este libro de Colosenses. ¿Sabe qué? A mí generalmente me gusta el libro de Filipenses, el libro que más me gusta, pero he estado atrapada aquí en Colosenses y los que me han escuchado ya llevo 2 sermones más hablando de Colosenses. ¿Sí? Los que han venido a la iglesia, los que no vienen, a veces no lo ven. Entonces yo voy a hacerle un recuento de lo que he compartido en otras ocasiones. Y usted sabe que me cuesta ponerle título a mi sermón, pero ahí Luquitas me ayudó en esta mañana y puse crecimiento seguro. ¿Ya? Porque en estos 14 versículos que tenemos aquí, vemos que el apóstol Pablo está teniendo un informe de la iglesia de Colosa. Y en este informe que él está teniendo, ahora cuando él escribe, dice que ha oído de su fe en Cristo, de los hermanos que están allí en Colosa, que ellos tienen amor por los santos, ha oído que que tienen fruto, que la palabra ha provocado fruto en sus vidas, y está creciendo, pero también dice que conoce acerca de Epafras, que ha sido el colaborador de ellos. Pablo, al parecer, no fundó esta iglesia y nunca habían visto el rostro de Pablo. Ese Epafras es el colaborador que está allí trabajando con esta iglesia. Y en este pasaje podemos observar que todas estas cualidades que Pablo menciona de los hermanos en Colosas son buenas, pero él tiene una oración por ellos. Y dice, no dejo de dar gracias por ustedes y orar y pedir. Y en el versículo 9 dice, desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Es decir, él tenía una oración constante por ellos. Y ahí nos menciona cuál es la petición de Pablo. Y dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto ya lo compartí en una ocasión respecto a esto del conocimiento, de la inteligencia espiritual, de la sabiduría, que todo eso tenía que ver con conocer la voluntad de Dios.
Y junto con conocer la voluntad de Dios, esta inteligencia espiritual era la que le iba a permitir a ellos tomar decisiones. Porque la sabiduría o la inteligencia o el conocimiento que se tenga de Dios no es para que usted lo acumule aquí, sino que para que usted pueda entonces en su vida diaria tomar decisiones respecto no su voluntad, sino que la voluntad de Dios. ¿Sí? Y esto lo hace también en contraste porque en el capítulo 2, verso 8, dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano. Entonces Pablo le está advirtiendo: mirad que nadie os engañe con filosofías huecas, con cosas que dice la gente que solo nace del pensamiento humano. Entonces tengan cuidado. Yo quiero que ustedes entiendan y conozcan acerca de la voluntad de Dios, que sean llenos de ese conocimiento. Luego, en la segunda predicación yo les hablé, no voy a entrar de lleno en esto, sino que en la segunda predicación yo les hablé: ¿y para qué queremos conocer a Dios? Porque todos queremos conocer a Dios, todos queremos ser llenos del conocimiento de su voluntad. Pero yo les desafiaba ese día y les decía: ¿pero para qué? ¿Solo para conocer de que Dios es bueno? ¿Solo para conocer de que Dios es amoroso? ¿Sí? No es solo para conocerlo, no es solo para que yo lo pueda recitar o decir incluso de memoria, sino que el versículo acá, 10, dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Entonces, en esa ocasión establecimos que el hecho de que pudiéramos conocer a Dios tenía que ver con que nosotros quisiéramos vivir como es digno del Señor, entendiendo que no vamos a hacer las cosas porque es una prohibición, porque es un decir no haga esto, entonces usted lo toma como una regla, sino que usted quiere tanto agradar el corazón del Padre que usted dice: voy a hacerlo porque quiero agradar al Señor. Conozco a Dios, conozco su voluntad y quiero vivir mi vida cotidiana agradándole a Él. Miren, muchas veces nuestras oraciones están concentradas en lo que necesitamos. Que necesito un trabajo, que necesito una esposa. Los jóvenes que están desesperados: necesito una esposa. Que necesito, no sé, amigos, que necesito más dinero. A veces estamos concentrados en nuestras necesidades y no siempre nos enfocamos en pedir lo que corresponde. Esta carta o este pedacito hasta aquí nos invita a que nosotros también, al igual que el apóstol, podamos decir: Señor, de verdad quiero ser lleno de tu conocimiento, lleno del conocimiento de la voluntad suya, lleno de sabiduría. Quiero tener inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual me permite determinar cosas en el ambiente espiritual. Esa debería ser nuestra oración. Y junto con eso, entender para qué queremos este conocimiento, que tiene que ver con que podamos vivir agradándole a Él. Y yo en esa ocasión compartí que no solo es andar como es digno, también les hablé de andar en Cristo, porque Pablo dice que si hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Cristo, ya no miramos las cosas de aquí, sino que miramos las cosas celestiales. ¿Sí? Pero cuando decimos cosas celestiales, como dice mi esposo, nos salen enseguida alas y pensamos en todo como lo celestial, pero después cuando uno sigue leyendo este capítulo 3, da consejos prácticos de cómo es vivir en Cristo. Y tiene que ver con, dice: mujeres, estén sujetas a sus maridos. Los hombres dicen amén al tiro. Pero yo les voy a decir que también dice: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Amén. Los hijos, dice, obedezcan en todo a sus padres. Después dice: padres, no exasperen a ir a sus hijos. Después les dice: ustedes que son empleados, no traten mal a sus empleadores. Y ustedes que son empleados, hagan todo como para el Señor. Entonces todo el capítulo 3 nos habla de esa vida sin Cristo, de la cual debemos despojarnos, y de cómo debemos vestirnos de Cristo con estas nuevas
actitudes. Ya todo eso está en el capítulo 3. Y luego el capítulo 4 también nos dice que debemos andar sabiamente con los de afuera. Dice, redimiendo el tiempo. En algunas ocasiones a lo mejor nos tenemos que quedar en silencio. El Señor va a generar oportunidades para que nosotros compartamos el mensaje del Evangelio. Entonces todo este conocimiento tiene que ver con el hacer, de cómo yo me conduzco en mi vida. Y luego el mismo versículo dice que andemos como es digno, dice, llevando fruto en toda buena obra. Y el fruto tiene que ver con aquello visible que los demás pueden ver. Porque usted, ¿cómo sabe que está frente a un árbol de naranja? Por la naranja. A menos que haya alguien que sea muy experto y diga que la hoja del árbol, ¿cierto? Porque las hojas son muy distintas. La hoja de la parra, por ejemplo, va a ser muy distinta. Pero usted no conoce más que del árbol, sino por el fruto que tiene. Y eso es lo que también se nos pide, que de alguna manera cuando nosotros andamos como es digno del Señor, nuestro fruto va a ser evidente, se nos va a notar que somos hijos del Señor. Y luego dice el versículo 10, creciendo en el conocimiento de Dios. En la medida que conocemos de Él y hacemos, más queremos conocer de Él. Por lo tanto, tenemos que crecer en su conocimiento cada día más. Y hasta ahí llegué, le hice un pequeño resumen de 2 sermones, por aquellos que no estaban, y por aquellos que sí estaban pero lo olvidaron, porque somos a veces rápidos, se olvidan las cosas y está bien, pero como aprendí del apóstol Germán, la repetición, ¿se acuerdan? Y es parte de la enseñanza. Entonces, todo esto se lo resumí para que ahora nos concentremos en esto. Porque Pablo entiende también que el proceso que uno tiene de vivir honrando al Señor puede resultar en algunos casos un poco desgastante. Puede resultar en algunos casos difícil para algunos. Porque aquellos que quieren honrar al Señor a veces les puede resultar difícil hacerlo como para el Señor cuando usted tiene un jefe pesado. Cuando usted tiene un jefe que está todo el día molestándolo y usted dice, ay Señor, ¿cómo te puedo honrar con este jefe que me molesta? Que no me sube el sueldo, que le pido un permiso y me dice que no. Ay Señor, ¿cómo puedo honrarte? ¿Cómo puedo hacerlo agradándote a ti? Si este caballero es... Hay mujeres jefas también que son... O esta jefa que tengo, ¿cierto? ¿Cómo puedo honrarte, Señor, siendo una buena esposa? Si mi esposo a lo mejor no es creyente y me molesta y está todo el día a lo mejor diciendo, ¿ya vas a ir de nuevo a la iglesia? ¿Cuánto te demora en la iglesia? Y otra vez domingo. Y uno dice, ay Señor, ¿cómo puedo honrarte con un esposo así? Señor, ¿cómo puedo honrarte con mis hijos que me tienen todas estas canas? Bueno, se las puede pintar. Pero ¿cómo puedo honrarte, Señor, con un hijo que está rebelde, con un hijo que no me obedece? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo, Señor, seguir haciendo tu voluntad si a veces resulta difícil? Por eso a este sermón le puse crecimiento seguro, porque hoy día vamos a ver aquí 3 cosas que el apóstol menciona que nos van a ayudar. ¿Las quiere conocer? Bien. Mire, el pasaje nos muestra 3 elementos y está en el versículo 11. Otra versión dice así, también pedimos, porque Pablo sigue orando, también pedimos que se fortalezcan en todo el glorioso poder de Dios. Aquí no se alcanza a notar que sigue siendo la oración de Pablo porque dice fortalecidos con todo poder. Pero Pablo todavía está en su oración y Pablo está diciendo que sean fortalecidos, que haya fortaleza. Porque Pablo entiende que de la única forma de que uno pueda agradar al Señor, pueda llevar este fruto, pueda crecer, es solo con su fortaleza. Esta fortaleza es la que procede del poder de Dios. Ese término poder en el griego es dunamis, es como dinamita. Es una fuerza, un poder milagroso. Y esta fortaleza
tiene que ver con la capacidad, escúchame muy bien, con la capacidad de enfrentar los obstáculos que se ponen a una vida santa y fructífera. Esa es la fortaleza. Y esa es la fortaleza que todos nosotros como creyentes necesitamos. Es esa ayuda celestial que necesitamos. Porque a veces lo hacemos con nuestras propias fuerzas y nos cansamos. Es por eso que Pablo está diciendo, también pido que se fortalezcan. Y dice, con todo el glorioso poder. Estamos dotados de poder. Y dice, conforme a la potencia. Ese término potencia, cuando uno lo busca, es como kratos, como del cráter, de la explosión, por así decirlo. Una fuerza soberana que proviene de su gloria. Todo poder. Somos capacitados para enfrentar los obstáculos. Y yo le decía a mi esposo, ¿cómo puedo ejemplificar? Porque a mí me gusta mucho ejemplificar esto. Y yo decía, porque a veces uno cree que la fuerza es solo como el ñecle, ¿cierto? El decir, tengo fuerza, ya levanto esto. Pero mire, veníamos conversando y yo digo, ¿podríamos decirlo así? Usted a su celular, usted cuando ya le está quedando poquita batería, hay cosas que ya no le empiezan a funcionar tan bien, ¿cierto? Usted dice, ay no, me está quedando poquita batería. Y cuando está en el 1, además de apagarse, usted se queda sin ver internet, sin nada, ¿sí? Entonces, ¿qué hace usted? Lo tiene que conectar nuevamente a la corriente. Entonces mi esposo me decía, mire, Dios es nuestra batería original, que está aquí metida aquí adentro, 100%, no se agota. No se agota. Porque yo le decía, a veces nos pasa que tenemos que estar recibiendo fuerzas constantemente, porque es como que se nos agotaran como el celular. Y tenemos que venir a un servicio para que nos inflen de nuevo. Y eso a veces le dura hasta el día miércoles y usted está como el chavo. ¿Sí? Le dio la garrotera. Y lo tienen que inflar de nuevo. Pero ¿sabe qué? Cuando usted está fortalecido con su poder, a usted no se le agotan las fuerzas. Está al 100%. Si a usted se le agotan mucho las fuerzas, es porque está con una batería alternativa. Yo le decía a mi esposo una batería china, pero yo dije, capaz que hay algún hermano chino aquí. Bueno, así que, o que me vea algún hermano, no hermano, nada con los hermanos chinitos, nada. Vamos a decir mejor una batería alternativa. Entonces, con una alternativa, ¿qué le pasa? O con un cargador alternativo, ¿le ha pasado? Está horas con el asunto y no se carga nunca. Pero ¿sabe que la batería que está en nosotros es la original? Es ese poder de Dios que le permite estar firme, resistiendo los obstáculos. Mire lo que dice, voy a cambiar un poquito de contexto, pero este es un atributo tan hermoso de Dios. El libro de Isaías, perdónenme hermanos de multimedia, no se los di, pero Isaías 40, verso 26. Yo les cambio rápidamente el contexto porque aquí estamos en Antiguo Testamento. Isaías está anunciando, oye, ustedes se están portando mal, no están haciendo lo correcto, va a venir juicio del Señor, se los van a llevar cautivos. Viene difícil, pero del capítulo 40 hay un cambio. Y dice, consolaos, consolaos pueblo mío. Y este capítulo 40 de Isaías es tremendo, porque nos muestra un Dios en muchos atributos. Pero quiero mostrarle aquí el 26, verso 26. Dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas estas cosas. Él saca y cuenta sus ejércitos. Está hablando de las estrellas. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Verso 28, mire. Pregunta, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, ni su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado
y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios que servimos. Cuando usted se sienta cansado, mire el universo y diga: wow, el Señor creó todas estas cosas, Él no se cansa nunca. Y fíjese, dice: Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y yo decía a mi esposo: ¿cómo se puede multiplicar algo que no se tiene? Porque cuando usted multiplica por 0, es 0. Pero dice, Él multiplica cuando usted no tiene nada. Él puede hacer algo, porque Él crea de la nada. Usted puede no tener fuerza, el Señor va a multiplicar sus fuerzas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir esta vida diaria enfrentando aquellos obstáculos que se nos presentan, para que nosotros vivamos una vida santa, una vida fructífera. Porque ese es el propósito del Señor, darnos ese tipo de fuerza, esa capacidad. Amén. Muy bien, ahora volvamos a Colosenses, que mire, dice: ¿para qué? Fortalecidos con todo poder. ¿Para qué? Mire, para toda paciencia y longanimidad. Este poder divino entonces nos va a capacitar y nos va a otorgar paciencia. Pero esta paciencia uno la debe entender en el contexto griego que está allí. No es la paciencia cuando usted va al banco y tiene que hacer una fila y usted está así. Porque tiene que ir, porque hoy día casi todo es transferencia y todo, pero cuando le toca ir al banco, que usted dice: ya, tiene que ir a cambiar, no sé, la tarjeta, tiene que ir a buscar el valevista. Uno dice: ¿por qué podrían ser esas cosas más fáciles, pero las hacen tediosas? Y usted está en el banco y usted está ahí esperando. Y uno dice: ¡ay, que se demora la niña! Y usted mira para el lado. Y cuando el joven se para y se va, y usted dice: ¿por qué se fue? Y lo empieza usted a seguir. Dice: ¿le ha pasado, no? O me ha pasado a mí nomás, ¿cierto? Y usted está así como: ¡ay, ya! Y usted sigue mirando la hora, sigue mirando. No es esa paciencia de esperar de manera pasiva. En el griego tiene que ver con persistencia, resistencia, pero un aguante alegre. Y yo se lo voy a mostrar de la siguiente manera. Esto me lo enseñó mi esposo. Javita, ¿puedes venir, por favor? Se lo voy a mostrar para que usted lo vea. Cuando vienen las dificultades, vienen los problemas, viene la enfermedad, usted, como está fortalecido con el poder de Dios, entonces usted ahora va a tener paciencia para resistir. Usted va a tener paciencia, ¿sí? No como lo que hablábamos de pasivo, sino que este aguante alegre. Venga, dificultad, empújeme. Que estoy con tacto. Ya mire, usted resiste, alegre. Y usted sigue. No me empuje tanto, que me voy a caer porque estoy con taco. Ya dele, la resistencia. Esa es la paciencia. Usted resiste, un aguante, alegre. No importa, la enfermedad viene, la resisto. Me dijeron que me voy a quedar sin trabajo, resisto. No con mis fuerzas, sino porque estoy fortalecido con el poder de su gloria. Y ahí estoy resistiendo, Pero también dice también toda paciencia y longanimidad. Esta palabra que llega a costar hasta decirla. ¿Sabe que usted cuando revisa esta palabra en otras versiones también la traducen como fortaleza, también la traducen como perseverancia, la traducen como paciencia, perseverancia? Pero cuando uno la busca en el original, es una palabra que se
que tiene que ver con el largo temperamento. Y uno dice, ¿cómo es esto largo temperamento? Entonces, la longanimidad consiste en aguantar, escuche muy bien, en aguantar con firmeza la oposición y la provocación que proviene de parte de los hombres. Quiere decir, básicamente, tener paciencia con las personas. Es la cualidad de mente y de corazón que les permite soportar a personas no muy agradables. Entonces yo voy a invitar a Vale, no es porque ella sea no agradable, ella es mi alumna también en el instituto, así que la voy a invitar, como tengo confianza con ella, y usted se me va a poner a este otro lado. ¿Ya? Entonces, el Señor me dio paciencia, aguante, resistir, ¿ya? Pero también me va a dar longanimidad, y longanimidad es como esto. ¿Qué haría usted sin Cristo? ¿O no? Se ríe. Córrete un poquito más allá para que no nos moleste eso ahí. Y llame ahora aquí. Usted está así. Entonces, ¿qué pasa cuando usted está trabajando y un compañero lo está molestando? De nuevo. De nuevo. De nuevo. Es eso. Eso es la longanimidad. Que usted tenga paciencia con aquellos que a lo mejor no son tan agradables. Que usted no pierda su gozo. Que usted pueda estar ahí tranquilo, pueda estar con paciencia. Porque la paciencia, justamente, esta longanimidad, es soportar a las personas desagradables, maliciosas, crueles, sin que usted se amargue, sin dejar que la torpeza de esa persona me desespere y usted le quiera devolvérselo, sin que le irrite, sin que ese desamor altere mi amor. La longanimidad es el espíritu que nunca pierde la paciencia con las personas, ni deja de creer en ellas, ni de esperar en ellas, en que Dios también puede hacer algo. Entonces mire cómo Pablo está diciendo, a ver, esta iglesia de Colosas necesita llevar una vida que honre al Señor. Vamos a pedir para que tengan conocimiento y que ese conocimiento de la voluntad de Dios pueda permitir llevar una vida digna del Señor, que se muestren frutos. Pero probablemente les va a ser difícil llevar una vida en santidad y fructífera. Entonces vamos a pedir que sean fortalecidos, que tengan una capacidad, que estén dotados de este poder, para que cuando vengan los problemas, la enfermedad, resistan alegremente, resistan allí, se puede soportar. Él me sostiene, Él me da la fuerza, no importa la enfermedad. Uy, pero tengo en la casa un esposo que me está molestando. Tengo un compañero de trabajo que me molesta y el Señor le está dando longanimidad para que usted soporte, para que usted aguante a aquellos que son a lo mejor desagradables, a aquellos que han sido crueles con usted, a aquellos que no lo están ayudando a vivir una vida de santidad. Aquel que le dice, vamos a tomar un copetito este fin de semana, vamos a la fiesta, pero lo está molestando, lo está tratando de desviar y usted ahí con paciencia diciéndole, no voy a ir. No voy a ir. Y todo esto, gracias mis amadas, y todo esto Pablo lo tiene que también ayudarla a decirle, ¿saben qué? Pero no es como, recuerden que esto está en un contexto de filosofía griega y existían lo que eran los estoicos. Y los estoicos resistían todo esto. Ahí, sin que se les moviera ni un músculo, los estoicos decían, no, hay que sufrir. Pero con algo así, hay que sufrir. Todas las cosas desagradables las sufrimos, pero sin que se le produjera nada, ningún sentimiento. Eso era lo que hacían los estoicos. Pero Pablo dice, a diferencia, esto. Vea el versículo 12.
¿Cómo? Con gozo. Con gozo. Porque nuestro camino en el Señor no es de tristeza. Nosotros no estamos resistiendo las cosas que nos están pasando en la vida con dolor, con pena, sufrimiento. No, mis amados, tenemos que hacerlo con gozo. Frente a las circunstancias, frente a las personas, debe haber en nosotros una actitud radiante, una actitud de gozo, de felicidad, de contentamiento, de deleite. Quizás no es fácil, nadie ha dicho que es fácil, pero podemos hacerlo con gozo porque estamos fortalecidos por el Señor. Él nos da esa capacidad para resistir, esa capacidad para aguantar, en su fuerza, no en la nuestra. Entonces eso va a producir en nosotros gozo. Es muy distinto a la alegría, muy distinto el gozo a lo que es la alegría. La alegría se define más bien como un estado de ánimo frente a un evento. La alegría es momentánea. Simón me va a regalar su teléfono, último modelo, y yo digo, ay, gracias Simón por el Día de la Madre, qué felicidad. Amén. Más encima le va a agregar eso que él vende con el reloj y la cosita va a poner todas las cosas que cargan 3 en 1 que él pone ahí en su estado, todo eso, y digo, ¡ay, qué felicidad! Pero esa felicidad, ¿sabe qué? Se me va a ir después. Y más encima, si me lo roban, se me fue la felicidad, se me fue la alegría. La alegría es momentánea. El gozo, Nehemías dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo es distinto, el gozo es algo permanente. Y su gozo en nosotros debe ser un testimonio poderoso de que estamos plenos en Él, de que no nos falta nada. Es un testimonio poderoso de decirle a los que no creen, decir, se puede. Y yo sé que hay testimonios de que hay personas que le dicen, ¿cómo tú sobrellevas esa enfermedad con gozo? ¿Cómo estás tan tranquilo si te van a despedir? Y usted sabe que no tiene que ver con usted, tiene que ver con lo que el Señor está haciendo en su vida. No podemos decir que tenemos comunión con el Señor y vivir como amargados y vivir en una tristeza inconsolable. No digo que en algún momento no tengamos a lo mejor un momento de tristeza, de dolor, a veces perdimos un ser querido, pero distinto es que sea inconsolable. Nadie que está en la presencia del Señor puede no estar consolado, no estar reconfortado por Él. Entonces Pablo está diciendo, mire, viva todos estos procesos de aguante, de resistencia con gozo. Este gozo va a traer también una actitud de gratitud. Dice, con gozo dando gracias al Padre. Porque sabe que cuando no hay gozo en nuestra vida, generalmente, ¿qué va a reinar? La queja. Porque no estamos contentos, no estamos disfrutando, no estamos plenos, entonces nos sentimos tristes, nos podemos sentir amargados, nos quejamos. Pero cuando usted experimenta gozo permanente, usted es un hombre y una mujer agradecida. Usted está diciéndole, gracias Señor, gracias. Estoy viviendo a lo mejor un tiempo difícil, pero lo veo a usted. Y Pablo aquí incluso en esta carta lo menciona 3 veces. Dice el 1:3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Pablo se sentía muy contento por los hermanos de Colosa. Luego en este mismo versículo 12, con gozo dando gracias. Mire, orando, da gracias. Con gozo, dando gracias. Mire el verso 3:17. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
La gratitud debe ser una actitud de todos los que somos hijos del Señor, por lo que podemos ver, por lo que podemos palpar de Él. A veces no podemos tener todas las cosas que queramos, pero el tenerlo a Él, estamos completos. Y debe producir en nosotros un deleite, una satisfacción, que todo lo que podamos vivir en realidad es un momento de agradecer, no de quejarnos, sino porque sabemos que el Señor hoy quizás no lo puede hacer, o el Señor no lo va a hacer. Puede que más adelante sí el Señor nos dé respuestas, porque generalmente queremos todo muy apurado, todo express, todo rápido. Queremos que el Señor nos responda ya. Y a veces el Señor también está probando muchas cosas en nuestro corazón. Amén. Yo quiero ir concluyendo. Sé que me queda tiempo todavía, pero quiero que podamos orar al Señor por esta palabra. Y quiero concluir con esto, pensando en que a veces hemos vivido este tiempo a lo mejor luchando para servir al Señor. Quizás en su vida usted está con alguna situación personal, particular, y quizás se le han acabado las fuerzas. Y yo pensaba en esto y se conmueve mi corazón, porque yo decía, a veces nos cuesta congregarnos. A veces hay personas que les cuesta servir al Señor porque tienen quizás en la casa un esposo que no es creyente. O quizás usted tiene hijos que están lejos del Señor y su fe a lo mejor se ve menguada. A lo mejor sus fuerzas ya no le dan más para sobrellevar una enfermedad. A veces ante los demás usted muestra que está contento, que está bien, pero a lo mejor en su profundidad, en lo profundo de su corazón, a lo mejor usted no está tan bien. A veces se siente solo porque cree que tiene que llevar su carga solo. Pero en este día yo quiero que podamos orar al Señor. Mis hermanos, yo les pedí que pudiéramos ministrar la canción de Ingrid Rosario, porque creo que de alguna manera Isaías dice: Él da fuerza al que no tiene ninguna. Y yo quiero en esta mañana que si usted llegó aquí con poquitas fuerzas, con su carga en uno, con su batería alternativa, que pueda pasar al altar. Yo le voy a pedir que se ponga de pie, que todos nos pongamos de pie. Quizás su batería está al full, llena, está bien, pero que este sea el momento también de decirle: Señor, he entendido en esta mañana que necesito de tu fuerza. Quizás la tengo al full, pero a veces me confundo y lo hago con mis propias fuerzas. Entonces yo quiero que podamos orar al Señor, que usted pueda sentir la presencia del Señor, que aquel que está a lo mejor complicado con una situación o le faltan fuerzas, que pase al altar, que pase al altar para recibir esa fortaleza del Señor. Pase sin temor.
por el poder de tu amor. Cúbrenos, Señor, cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Venir al altar significa decirle: Señor, no puedo con mis fuerzas. Venir al altar significa decirle: no puedo solo, necesito de su ayuda, Señor. Necesito ser fortalecido en esta mañana. Necesito, Señor, mire, no solo ser fortalecido, sino que si usted necesita paciencia, pase. Si usted necesita longanimidad, pase, porque quizás hay algo en su casa, quizás hay alguien en su trabajo que lo molesta y usted no sabe cómo tratarlo. Quizás necesitamos que el Señor en su fortaleza nos dé aquello que necesitamos, porque queremos agradarlo. Si yo le pregunto cuántos quieren agradar al Señor aquí, todos queremos agradar al Señor, solo que a veces nos faltan herramientas. Por eso en esta mañana quise compartir este sermón, un crecimiento seguro. Usted va a recibir fortaleza del Señor en esta mañana. Usted allí donde está, dígale: Señor, necesito de tu fuerza. He cargado con esta situación, he vivido este tiempo difícil, pero no puedo con mis fuerzas. Necesito ser fortalecido. Y en esta mañana oramos por todos estos hermanos que están aquí en el altar. Oramos, Señor, para que sea manifiesta tu gracia, para que sea manifiesta tu gloria, Señor, para que tú derrames tu presencia hermosa que trae sanidad, que trae salud, que trae un nuevo entendimiento, Señor, porque muchas veces no entendemos lo que vivimos en nuestra casa, en nuestros trabajos. No entendemos por qué la enfermedad ha venido a nuestra casa. No entendemos por qué a lo mejor hemos perdido a un ser querido. A veces no entendemos por qué hemos perdido un trabajo. No entendemos por qué nuestros hijos están lejos de ti. No entendemos por qué nuestros padres aún no vienen al conocimiento de Cristo. Por eso en esta mañana oro, como el apóstol Pablo pedía, que sean llenos del conocimiento, que sean llenos del conocimiento de tu voluntad. Oro en esta mañana, invito a los que son intercesores, acérquese a alguien, aquellos que son quizás mentores, acérquese a alguien, abrace a alguien, ministre el corazón de aquel que está hoy día en aflicción, que usted pueda darle una palabra y decirle que sean llenos del conocimiento de la voluntad del Señor, para que puedan entender este proceso difícil que están viviendo, para que puedan entender por qué están viviendo lo que están viviendo, pero que sean fortalecidos, que en esta mañana el Señor pueda traer fortaleza en su espíritu, fortaleza en su mente, fortaleza en el corazón, para que puedan también así tener paciencia, este aguante, esta resistencia alegre, que la enfermedad no sea más grande que tu problema, porque tienes al Dios grande, al Dios eterno, que no se cansa, el Dios que no fallece. Así enseña su palabra y nos paramos en la verdad de su palabra para entender que tú puedes traer fuerzas al que no tiene ninguna. Aquel que hoy día ha venido a lo mejor con poquita fuerza, se vaya en fe, se vaya entendiendo los propósitos suyos. En esta mañana, Señor, que tú abraces a cada uno de mis hermanos, que usted les consuele. Si hay alguien que está triste aquí, Señor, que usted le abrace y le consuele, que usted le abrace y le consuele, que usted le dé esperanza de las cosas que tú puedes hacer, porque así lo cantábamos, lo puedes hacer otra vez, Señor. Para ti no hay nada imposible. Si tú me estás mirando también, allí donde estás, Dios puede tocarte allí en tu casa, en tu departamento. Si no tienes fuerzas para congregarte, si no tienes fuerzas para seguir viendo al Señor en tu situación, en esta mañana déjame decirte que el Señor Todopoderoso
está allí en tu casita para levantarte, para traer fortaleza a tu espíritu, para hacerte entender y comprender su buena voluntad. El Señor está allí también para traer esta fortaleza a tu vida, a tu espíritu, que puedas ser rodeado con el amor del Señor, que puedas ser abrazado con su gracia y que de esta manera puedas tener paciencia, un aguante alegre frente a las dificultades que estás viviendo, porque no estás solo, porque no estás sola. El Señor está contigo, el Señor está contigo, no estamos solos, mis queridos hermanos.